los sábados que nos robamos la palabra que vamos a escuchar mañana en las celebraciones que tenemos los que vamos a misa, los que están, que es el Evangelio del domingo. Seguimos con el Evangelio de Mateo. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahora nos toca, vamos como desmenuzando de a poquito, ¿no? Y esta es la parte donde Jesús cuenta cuentitos, cuenta parábolas. Y seguimos con esa, ¿no? Entonces, son esos cuentos para que tienen por debajo, ¿no?, un gran mensaje. Y esta vez Jesús estaba con su gente, y en medio de esa gente, entrando a Jerusalén, ya sabía lo que iba a venir, se le suman a escucharlo los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y entonces Jesús le cuenta este cuento. ¿Qué les parece?, le dice. Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó el primero y le dijo, al primero de los hijos le dijo: hijo, vení hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo le contestó: no quiero. Pero después lo pensó, recapacitó y fue a laburar. Se acercó el segundo hijo y le dijo lo mismo: hijo, vení hoy a trabajar a la viña. ¿Y qué le contestó? Voy, señor. Pero no fue. Y Jesús pregunta: ¿quién de los 2 hizo lo que el padre quería? Y contestaron 2, el primero, que dijo no voy, pero fue. Y Jesús le dijo: les aseguro que los publicanos, los pecadores y las prostitutas van delante de ustedes en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a enseñarles el camino de la justicia y ustedes no le creyeron. En cambio, los publicanos, los pecadores, las prostitutas sí le creyeron. Y después de ver esto, ustedes no recapacitaron ni le creyeron. Y acá viene la reflexión de este evangelio. Primero, que Mateo, el que escribe, ubica este cuento, esta parábola, dentro de la entrada de Jesús en Jerusalén, que no es un dato menor. Entrar en Jerusalén para Jesús era empezar a confrontar con los dirigentes. Por eso esto se lo dirige a los ancianos, a los sacerdotes del templo. Entrar en Jerusalén era entrar en el centro del poder político y religioso. Era exponerse, era dar la cara. Ya no es lo mismo que estar en el medio de los humildes y sencillos de Galilea, en el medio de la gente, del campesino, del albañil, que sí lo entendía y que recibía con ganas este mensaje y que se sentía esperanzado. Estaba metiendo el cuchillo en la yugular del poder. No es menor este cuentito. Y la parábola es tan simple, es tan sencillo, es el cuento de un dueño de un campo que tiene 2 hijos y que a uno le dice vení, le dice que no, el otro y va, y el otro le dice vení, le dice que sí y no va. Es eso, ahí terminó el cuento. Parece que se lo contara a un grupo de nenitos que van a misa, ¿vieron? O que lo juntás y le contás un cuentito, ¿no?, a estos pibes que andaban corriendo alrededor de él. No, todo lo contrario. Le habla a la gente importante con este cuento. Le habla a los que tienen el poder. Le habla a los que toman decisiones sobre los otros. Le habla a los sumos sacerdotes y ancianos, que por entrar en Jerusalén y por decir lo que dice y por pelear por lo que pelea, lo acosan cuando se acerca al templo. A eso les habla. Jesús cuenta esta y otras parábolas que generan polémica con los jefes judíos. Les mete el dedo en la llaga. El mensaje de este pedacito de evangelio es obvio. Entra en el reino de Dios el que hace, no el que dice. Miren la diferencia. El que dice y no hace es un fariseo, es un careta, es un barrilete, dirían los pibes. Según el cuento, el padre pide a 2 de sus hijos que vayan a trabajar a su viña. El primero bruscamente le responde: no quiero. Pero no se olvida que el que lo llama es el padre y termina yendo a trabajar a la viña. El segundo, un poco más hipócrita,
reacciona con una disponibilidad admirable. Sí, por supuesto que voy, sí, lo voy a hacer, como hacemos tanto de nosotros, ¿no? Pero no, se queda todo en palabras, no va a trabajar. Dice y no hace. Y para mostrar el nuevo valor del compromiso en serio, el cuento resalta el contraste entre los dos hijos. La conducta del primero manda al frente al segundo, evidencia la culpabilidad del segundo. Y Jesús le habla a esos que tienen el mismo actuar que el hijo segundo. A esos que hablan pero no hacen. A esos que discursean pero no hacen. A esos que se paran en un lugar y dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, y no hacen. A esos que prometen y no cumplen. Por supuesto que voy, Señor, pero todo queda en palabras. No va a trabajar, dice y no hace. Jesús tenía esa libertad frente a los dirigentes religiosos y políticos. De decirle esto, les aseguro que los publicanos, que los pecadores, que los descartados, que las putas, van a llevarle la delantera a ustedes, que se creen mejores, que andan bien vestidos, que comen todos los días, que manejan la vida de otros. Y Jesús habla de su propia experiencia. Esto recuérdenlo siempre. Nunca Jesús habla de cosas que no ha experimentado él. Cuando habla de la levadura en la masa es porque vio a alguien meter la levadura en la masa. Cuando habla del amanecer es porque se levantaba temprano. Los dirigentes religiosos le dicen sí a Dios. Son los primeros en hablar de él. En la época de Jesús, de su ley, de la ley de Dios, del templo. Pero cuando Jesús los confronta y los llama a buscar el reino de Dios y su justicia, reino de Dios y su justicia, se cierran en su mensaje y no entran por ese camino. Dicen no a Dios con toda resistencia. Y miren, y cualquier coincidencia con nuestros dirigentes religiosos, no sé si es pura casualidad, no sé. A mí me sigue asombrando mucho que solo 4 o 5 obispos hayan hablado públicamente y desde el púlpito de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, con todo lo que eso implica. Solamente 5 de 150 que hoy tenemos en Argentina. 5. Me sigue doliendo el silencio cómplice de la cúpula eclesial frente a este modelo destructor de gente. Lo que dice el Papa, este modelo descarta. ¿Escucharon ustedes salir a decir algo? Se la pasaron puteando al gobierno anterior. Y ahora que la gente no come, duerme en la calle, no tiene remedios, los viejos están muriendo, no llegan a fin de mes, despiden gente todos los días, los pibes son perseguidos o asesinados, como nos decía Eve el otro día, que aumentó la venta de droga en los barrios porque no hay laburo, que está lleno de merenderos que salen como hongos en medio de la lluvia, los merenderos y los comedores, que los adultos, los abuelos, empiecen a ir a buscar la comida para cenar. No dicen nada. Igual que en los peores momentos de la Argentina. Son con cuentagota los obispos que hablan de la situación actual, denunciando lo que está sucediendo. Y esto sin contar las tonterías que dice Aguer sobre la educación sexual en los colegios de su diócesis y un par de bobadas más, que lo único que hace es ser útil a la distracción constante que nos van llevando, ¿no?, con las noticias. Mucho ruido y pocas nueces. Jesús tiene la experiencia de encontrarse con los recaudadores y prostitutas que han dicho no a Dios, que viven fuera de la ley, que están excluidos del templo. Sin embargo, cuando Jesús les ofrece la amistad de Dios, escuchan
su llamada y dan paso al cambio, a la conversión. Para Jesús no hay duda. El recaudador Zaqueo, el petizo ese que le afanaba plata a la gente, cuando se encuentra con Jesús, cambia y reparte lo que tiene. La prostituta que era discriminada, apartada, que merecía ser apedreada, ¿no?, lloró, con sus lágrimas lavó los pies, y así podemos hablar de tantos. Jesús conoció una sociedad estratificada como la que tenemos hoy, llena de barreras, de separación y atravesada por infinidad de discriminaciones, con grietas inmensas. En esa sociedad de Jesús hay judíos que pueden entrar en el templo y paganos excluidos del culto, personas puras con las que se puede hablar y tratar y personas impuras a las que hay que evitar, prójimos a los que hay que amar y no prójimos a los que se puede abandonar, hombres piadosos observantes de la ley y gente maldita que ni conocen ni cumplen lo escrito, personas sanas bendecidas por Dios y enfermos malditos de Yahvé, personas justas y hombres y mujeres pecadores de profesión deshonrosa. Esa era la grieta de la época que hoy estamos volviendo a vivir. Jesús se acerca a los más discriminados, se sienta a comer con publicanos, se deja besar los pies por la pecadora, toca con su mano a los leprosos, busca salvar a lo que estaba perdido. La gente lo llama amigo de pecadores. Qué lindo título. Con una insistencia provocativa va repitiendo que los últimos van a ser los primeros, que el hijo perdido va a entrar en la fiesta y que el que hace todo bien va a quedar afuera, que los publicanos y las putas van por delante de los justos en el camino del reino de Dios. ¿Alguno de nosotros hoy realmente se imagina, piensa que los alcohólicos, que los vagabundos, que los pordioseros, que los que son el desecho de la sociedad, pueden ser un día los primeros antes que nosotros? Ni lo pensamos. ¿Quién se atreve a pensar que todas las mujeres que están prostituyéndose, que los drogones, que los que son marcados porque tienen SIDA pueden acceder a una vida distinta a la nuestra? Ojo con la vara con que medimos al otro. La vara de Jesús es otra. El Evangelio pone el dedo en la llaga sobre el lenguaje que tantas veces falsea a las personas y a los proyectos. La incoherencia entre lo que se dice y lo que se piensa y hace es un vicio muy repetido en nuestra vida cotidiana, en el ámbito comercial, profesional, en el social, en el político, en el religioso, en el familiar. Todos queremos aparentar honestidad y que trabajamos para el bien común. Todos nos llamamos demócratas, solidarios, y a todos nos escandaliza que haya guerras y pobreza, de que no se respeten los derechos humanos. En la iglesia todos nos consideramos a favor de los pobres, de que los laicos tengan más protagonismo, de la mujer, de la corresponsabilidad, de la participación. Sabemos presentar una imagen seductora y noble, pero muchas veces, del dicho al hecho, hay un trecho. Decir y hacer. AM 740.